La guerra de los 1000 días trajo muchas consecuencias nefastas para Colombia, particularmente el pueblo quedó empobrecido, endeudado y también vuelto nada desde el punto de vista de la concepción de la vida, porque la guerra de los 1000 días fue la más sangrienta de toda la historia de Colombia y por eso vamos a analizar también por qué se llegó hasta ese punto, qué consecuencias trajo y lo más importante, cómo incidió eso en cosas que luego pasarían en el país y sobre todo cómo se construye la identidad desde ahí también. En la clase pasada estuvimos hablando del siglo XIX, de Simón Bolívar, de Santander, de cómo nacen los partidos tradicionales, de características de las 8 guerras civiles de la era republicana, desde la guerra de los supremos hasta la guerra de los 1000 días. Y estuvimos estudiando algunos párrafos de este libro de Antonio Caballero que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías. Entonces, para entender lo que pasaba en Colombia, vamos a mirar 3 puntos de vista diferentes. Primero, el de Antonio Caballero, después un punto de vista más conservador, que es el del periódico El Colombiano, y por último, un punto de vista didáctico, interesante porque tiene algo de crítica también, el de Diana Uribe. Entonces, desde ahí vamos a analizar lo que pasaba en Colombia y las formas tan diferentes como se explica desde estas 3 fuentes la pérdida de Panamá. Entonces, vamos a empezar primero por la fuente más tradicional, que es este libro que se llama Nuestra Historia, 200 años de vida nacional. Este libro fue publicado por el periódico conservador El Colombiano. Esto es lo que conocemos como la visión de la derecha, la visión católica conservadora. Y acá quiero mostrarles un par de párrafos que dedican en este libro a la pérdida de Panamá. Y ahorita van a ver ustedes la diferencia tan grande entre esta visión conservadora y otras visiones como la de Antonio Caballero y la de Diana Uribe. Entonces, voy a leerles un párrafo que es bastante interesante para entender esta lectura. Entonces, dice así: ¿está el párrafo? Sí. El Tratado Herrán-Hey. Las negociaciones con Panamá siempre fueron complicadas para los gobiernos colombianos y la coincidencia de las dimensiones de una guerra civil como la de los 1000 días, además de la urgencia de iniciar la construcción del canal interoceánico, fueron asuntos demasiado complejos para el momento que vivía el país. A comienzos del siglo XX cobraron especial importancia las negociaciones del canal por el vencimiento de la concesión que el gobierno le había otorgado a la compañía francesa encargada de su construcción. Los franceses querían salvar a toda costa parte de su inversión
y los norteamericanos estaban sumamente interesados en la construcción de un canal interoceánico. La coyuntura de indecisiones y pocas acciones le facilitó las cosas a Estados Unidos, que en ese momento era el principal socio comercial del país y también el mayor comprador de café. Así, el 22 de enero de 1903, el ministro colombiano Thomas Herrán y el secretario de Estado norteamericano John Hay firmaron el polémico tratado con sus nombres, Herrán-Hay. Puntos principales del tratado. El convenio Herrán-Hay, en síntesis, trataba los siguientes puntos. 1. Se le concedía a Estados Unidos una zona de 5 kilómetros al lado y lado del canal, el dominio sobre costas y aguas necesarias para la navegación y la potestad para construir obras complementarias para el funcionamiento del canal. 2. La concesión sería por 100 años prorrogables a petición de los norteamericanos. 3. Las ciudades de Panamá y Colón serían declaradas puertos francos. 4. Para concluir la construcción de la vía interoceánica se fijó un plazo de 26 años con la posibilidad de ampliarlo en 10 más. El canal entró a operar el 15 de agosto de 1914. 5. En materia financiera se estableció una compensación de $10 millones y una renta anual de $250,000 a favor de Colombia. Acá hay 3 elementos que quiero señalar sobre esta interpretación que hace del Canal de Panamá el diario El Colombiano. Se dicen hechos que son verdaderos. Efectivamente, eso es lo que estipula el Tratado Herrán-Hay. Pero se oculta un contexto histórico que es muy importante, que Diana Uribe, y ahorita lo veremos con más precisión, Diana Uribe sí habla de eso. Antonio Caballero también. Por ejemplo, acá se debió hablar de la guerra de 1898, cuando Estados Unidos le gana a España y se queda con las colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Diana Uribe habla de este tema y Antonio Caballero también lo dice a su manera, pero el diario El Colombiano, en este libro que estamos leyendo, oculta eso. La pregunta que es válido hacerse es: ¿por qué lo oculta? Porque al colombiano no le conviene mostrar a Estados Unidos como un imperio. Si ustedes leen este libro, nunca se habla del imperialismo estadounidense, ni tampoco se habla de la doctrina Monroe, que Diana Uribe sí habla al respecto. Y acá se dicen 5 puntos que son verdaderos, pero a esos 5 puntos no se les da un contexto histórico ni político, solo se da la información. Esto es lo que llamamos una historia informativa que no amenaza el poder, en este caso el poder de un imperio como Estados Unidos. Y también se dice otro hecho que es verdadero, pero que tampoco se asocia con el imperio francés.
se habla de concesiones nada más. Entonces cualquier persona que lea este libro lo va a ver como un proceso natural, como no, normal, se perdió Panamá. Entonces miren, y en este párrafo, miren cómo explican la pérdida en sí de Panamá. El problema central del Tratado Ernani era el asunto de la soberanía nacional sobre el canal. Para el Congreso, la discordia tenía que ver con el hecho de entregar de manera permanente la zona este a Estados Unidos, y por esta razón lo rechazó definitivamente el 22 de septiembre. Apenas el Congreso hubo clausurado sesiones el 31 de octubre, los separatistas panameños y los norteamericanos consideraron que este asunto no debería dilatarse más e iniciaron las acciones que culminarían con la separación definitiva panameña el 3 de noviembre de 1903. Aunque el gobierno de Bogotá tenía conocimiento de las actividades e intenciones separatistas, la rapidez con que se dieron los sucesos lo sorprendieron, tanto más cuando supo del inmediato reconocimiento por parte de Estados Unidos a la Junta de Gobierno de Panamá. La actuación del gobierno colombiano al respecto fue lenta y las tropas enviadas al Istmo llegaron demasiado tarde, lo que contribuyó a que ese mismo 3 de noviembre se consolidara la Junta Panameña. Antes de finalizar 1903, se dio el reconocimiento internacional de la nueva República de Panamá. Para Colombia, el asunto quedó aplazado y solo hasta 1914 se concretó una nueva negociación entre los dos países a través del Tratado Urrutia-Thompson. Acá hay tres hechos muy claros. Uno, el diario El Colombiano no miente cuando dice que había separatistas panameños. Incluso es demostrable que desde la época de Simón Bolívar y Santander ya había intentos de separatismo de Panamá. Además porque Panamá se sentía aislada y apenas hubo dos presidentes panameños en Colombia en el siglo XIX, y uno de ellos fue un presidente encargado, no era el presidente oficial. Entonces, Estados Unidos fue muy inteligente porque se dio cuenta de eso, de que ese sentimiento separatista estaba muy arraigado. Y Estados Unidos también sabía que Colombia venía de una guerra civil de 1040 días. Y Estados Unidos también sabía que Colombia no tenía cómo competirle militarmente. Marroquín insinuó que quería recuperar a Panamá una vez independizada, pero Estados Unidos le dijo: si usted quiere recuperar a Panamá, tiene que irse a guerra con nosotros. Para después invadirnos también. ¿Cómo? Para que después Estados Unidos los invada también. En 1900 sale, no me acuerdo, que entran y hay una 5.000 hombres con los que estaban aparte de los canales, todos entran y masacran todo Panamá. Igual, es que eso ya era una colonia de Panamá, de Estados Unidos, era una colonia, ya eso se sabía, así como lo era Cuba, Guam, Filipinas, Puerto Rico, porque supuestamente no fue que Estados Unidos le quitó colonias a España, fue que Estados Unidos les dio apoyo para que se independizaran de España. Eso es lo que dice la teoría oficial. Y acá, miren la trampa, y aquí es donde hay que leer entre líneas y con lupa. La trampa es hacernos creer que Colombia sí tenía cómo recuperar a Panamá, o sea que fue culpa de Marroquín, cuando la realidad histórica es otra. La realidad es que Colombia no tenía cómo recuperar eso.
Primero porque Colombia venía de una guerra muy desgastante. Imagínense una guerra de 1040 días. Imagínense la pobreza, la guerra, la muerte, la enfermedad. Segundo, Estados Unidos venía de ganarle la mitad del territorio a México y de ganarle 4 colonias a España en 1898. Y Estados Unidos estaba enterito. Y ya militarmente era muy superior a Colombia. O sea, nunca en la vida Colombia tenía cómo recuperar eso. Pero la trampa de esta historiografía, que aquí es falsificada, es hacernos creer que Colombia sí podía recuperar militarmente a Panamá, pero que el gobierno era muy inepto y no hizo algo por recuperar a Panamá. Entonces miren, son puras verdades a medias. Por eso es tan importante mirar varias caras de la historia. Por eso quiero que miremos ahora cómo explica este hecho un autor que ya estudiamos la clase pasada, que es Antonio Caballero. Miren ustedes cómo se diferencia la explicación del colombiano con la explicación de este periodista que tiene gran conocimiento histórico. Y esto lo podemos encontrar aquí claramente en estas páginas que les voy a mostrar, que él también utiliza un recurso muy interesante que es la caricatura. Y por eso voy a leerles lo que él dice aquí del tema de la pérdida de Panamá, que es algo bien interesante también, para que vayamos sacando algunas conclusiones. Dice así: lo más urgente era la quiebra para poner orden en las finanzas públicas. Reyes creó un banco central y procedió a reanudar el pago de los intereses de la deuda externa abandonados durante la guerra. Se trataba de recuperar la confianza inversionista de los capitales, un concepto de Uribe, confianza inversionista. De las lecciones de la guerra civil partidista, el nuevo gobierno sacó la conclusión de que era necesario crear un ejército apolítico y moderno. O sea, de entrada, ahí lo que uno puede notar es que había un total equívoco al creer que puede existir un ejército apolítico, porque los seres humanos somos políticos, así seamos inconscientes de la política. Entonces, me da mucha risa esa pretensión que había en el gobierno de Reyes, que era dizque más administración y menos gobierno. Es una falacia total de falsa disyunción. Y acá está lo que dice de la pérdida de Panamá el señor Antonio Caballero. Dice: el Istmo era además el lugar más adecuado para abrir una vía acuática entre el Atlántico y el Pacífico. Así lo habían soñado los españoles desde los primeros tiempos de la conquista. En el siglo XVI y a finales del siglo XIX, la empresa había sido, por último, iniciada por una compañía francesa, que durante 2 decenios adelantó las obras con grandes costos y dificultades, en medio de una inmensa mortandad de trabajadores a causa de la fiebre amarilla. Mire, el colombiano no dice esto. Esta compañía terminó hundiéndose en una escandalosa bancarrota, y en ese momento el gobierno norteamericano entró en danza. Entonces miren que Diana Uribe decía que esta compañía no quería perder sus inversiones. El colombiano ni siquiera la mencionó. Y acá Antonio Caballero reconoce que la compañía francesa que tenía la concesión del canal de Panamá estaba en bancarrota. Al cabo de muchos ires y venires políticos, económicos y diplomáticos, logró en 1903 la firma de un tratado con Colombia, el llamado Herranjay, por el cual los derechos de la construcción del canal pasaban a los Estados Unidos. Pero tanto el Congreso norteamericano como el presidente Theodore Roosevelt exigían la concesión de la soberanía sobre
la faja de territorio adyacente al canal. Tras grandes discusiones en el Congreso colombiano, encabezadas por Miguel Antonio Caro, el jefe del gobierno con su títere San Clemente había pasado a ser el jefe de la oposición. El tratado fue rechazado unánimemente con la abstención por enfermedad, la del senador panameño José Domingo de Abadía Gallegos, sobrino de la primera esposa de Rafael Núñez, quien a continuación, de modo incomprensible, fue nombrado gobernador del departamento por el presidente marroquí. En previsión del rechazo colombiano al tratado Erranjay, se había venido preparando en Panamá una sublevación pagada por los Estados Unidos con la modesta suma de $100.000, con el propósito de que el nuevo gobierno local se mostrara más dócil. Pero en Washington, el presidente Roosevelt perdió la paciencia ante el remoloneo de esas despreciables criaturas en Bogotá y envió sus buques de guerra a respaldar a los insurrectos con sus cañones y sus infantes de marina. Al final, sin embargo, no fue necesaria la revolución. La separación se dio en forma de comedia y de farsa. El gobernador Ovaldía cerró los ojos. El comandante militar de la Plaza General Huertas se prestó por $25.000 a poner presos a los jefes de las tropas enviadas por Bogotá para sofocar la sublevación inminente. Y al cabo de 3 días, el gobierno norteamericano reconoció como soberana a la nueva república. Un ingeniero francés de la antigua y quebrada empresa francesa firmó en nombre del nuevo gobierno la entrega a perpetuidad de la zona del canal. El nuevo gobierno de Panamá recibió a cambio $10 millones, cifra inmensa para el presupuesto de un departamento colombiano de la época. Roosevelt resumió el episodio con una frase: I took Panama and let the Congress debate. Dice, yo tomé Panamá y que el Congreso discuta. Bueno, acá hay algo bien interesante, que el colombiano no habla del patrocinio de Estados Unidos, el patrocinio económico, patrocinio militar, patrocinio del nuevo gobierno, sino que lo que dice el colombiano es que hubo un descuido del gobierno local y entonces que los separatistas aprovecharon y que Estados Unidos los declaró como nueva república y ya. En cambio aquí se da detalles que hubo un soborno, hubo una injerencia imperialista. Entonces yo sí siento que Diana Uribe y Antonio Caballero tienen una crítica más fuerte, más sensata, más basada en los hechos, y el colombiano da una información más tibia, más vaga, y para hacer quedar mejor a Estados Unidos y hacer quedar mal al gobierno colombiano. En resumidas cuentas, Diana Uribe y Antonio Caballero saben que fue un acto imperialista de Estados Unidos, que aprovechó una situación de una gente descontenta, que efectivamente había gente separatista. Pero el colombiano, como diario conservador de derecha, trata de salvar a Estados Unidos y decir, no, es que la culpa fue del gobierno colombiano por dormido. Ay, y porque el gobierno colombiano no le compitió militarmente a Estados Unidos. Pero es que ¿cómo le iba a competir si perdía? O sea, uno no se va a enfrentar con alguien que uno sabe que lo va a derrotar. Si llega un man con una metralleta y yo le saco una navaja, pues, uno cómo va a competirle a un man de una metralleta con una navajita, ¿sí? O sea, eso no tiene lógica. Muy diferente es si me llega un man con una navaja y yo tengo un machete. Yo digo, bueno, ahí sí, porque yo tengo un machete y con este machete yo le puedo ganar al man de la navaja. Entonces, Colombia no tenía como ganar una guerra a Estados Unidos, y mucho menos después de la guerra de los 1000 días, y mucho menos viendo cómo Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio mexicano desde el siglo XIX, y mucho menos viendo que Estados Unidos ya le había ganado 4 colonias a España hacía solo 5 años. Entonces, por eso me parece muy chistosa esa forma como el colombiano cuenta la historia, y no me extraña porque es un medio que para presentar la actualidad también falsifica, tergiversa. Usted leen los artículos del diario colombiano y son totalmente sesgados, pobres argumentativamente, llenos de vaguedades. Y por eso es tan importante escuchar
absolutamente todas las caras de la moneda, porque así es como se puede hacer realmente un pensamiento crítico de la historia. Y quiero dejarles una última reflexión para que profundicemos un poco el concepto de Diana Uribe, para que profundicemos lo que ella plantea sobre el tema de Panamá. Imagínense algo contrafactual, que obviamente no tiene que ver con historia, sino con lo que hubiera pasado, sí. Pero es algo contrafactual que nos lleva a especular algo muy interesante. Imagínense que la Gran Colombia nunca se hubiera separado. Entonces, imagínense el petróleo de Venezuela, la riqueza mineral de Venezuela, la biodiversidad de Colombia, el petróleo y el café de Colombia y el canal de Panamá. O sea, que hubiesen tenido en la Gran Colombia la capacidad, o sea, que no tuvieran que darle la concesión a una empresa francesa, ni esperar un apoyo del Imperio de Estados Unidos. O sea, imagínense que se hubieran juntado esos países de la Gran Colombia. Imagínense, eso sería una superpotencia, porque tener el canal de Panamá, que empezó a dar $1 millón anuales de regalías en pleno siglo XX. Imagínense el canal de Panamá, el petróleo de Venezuela, que Venezuela tiene al lado de los países árabes las mejores reservas petroleras del mundo, más las riquezas de Colombia. Usted se imagina la superrepública, y ahí el proyecto de Simón Bolívar hubiera sido exitoso. Pero es que Simón Bolívar se tiró el proyecto por su dictadura. Sí. ¿Pero de qué sirve tener todos esos Si se lo roban. recursos si no se sabe administrar y no se sabe? Por eso le digo que es que tenía que haberse gobernado bien, porque es que desde Bolívar se gobernó mal y por eso se perdió Panamá y por eso se perdió Ecuador.